Shalom Ubrajot para todos los estudiantes de Aprendamos Torah. Soy el Moré David Osorio y ahora estamos en la semana número 38. La parashá número 38 se titula Koraj. En la Reina Valera este nombre aparece como Coré, pero en el original suena Koraj, por eso así se translitera. Koraj significa depilado o afeitado. Esta porción nosotros la encontramos en el Sefer de Bamidbar, capítulo 16, versículo 1, hasta el capítulo 18, versículo 32. Para aquellos que recién se integran a este grupo Bamidbar, estamos hablando de el libro de Números, que fue mal traducido también, porque el verdadero nombre de este libro es Bamidbar, que quiere decir estepa o desierto, pero no refiriéndose a un mar de arena, sino a una estepa. Bien, aquí vamos a encontrar muchas enseñanzas como en cada parashot, pero el tema predominante que vamos a tener a lo largo de este comentario es la rebelión de Koraj y su asamblea. Vamos a tocar otros puntos muy importantes, sin embargo vamos a hilvanar completamente toda la parashá para extraer las enseñanzas, las lecciones de vida que nos van a ir formando como un verdadero israelita o como un verdadero hebreo. Entonces vamos a dar un resumen acerca de cómo está compuesto este estudio. Recordemos que cada Shabbat, en cada sinagoga o Knesset o en cada tefilá, siempre que se llega este Shabbat, se saca el Sefer Torah y la porción, o sea, la parashá correspondiente para ese día se subdivide en siete subdivisiones, valga la redundancia, más pequeñas. Entonces, a cada subdivisión se le llama primera aliyá, segunda aliyá, tercera aliyá, cuarta hasta la séptima aliyá. Aliyá significa subir. O sea, es el momento en que se escogen 7 varones, 7 personas mayores de 13 años, que hayan hecho su bar mitzvah, que tengan su pacto, que tengan la conversión completa. Se escogen previamente por méritos, para que estas personas puedan tener el gran privilegio de leer el Sefer Torah. Y si en alguna comunidad no pueden leer en hebreo, pues se saca el Sefer, pero se saca la versión en español para que los asistentes puedan leerlo en español, para que todos los oyentes también puedan disfrutar de esta maravillosa lectura. Entonces, la primera aliyá corresponde desde el capítulo 16, versículo 1 hasta el versículo 13. Ahí vamos a encontrar la revuelta de Koraj y su asamblea, y también vamos a encontrar cómo Moshe intenta convencerlos de que desistan de su plan. En la segunda aliyá es la subdivisión que está compuesta desde el capítulo 16, versículo 14, hasta el versículo 19. Ahí vamos a encontrar el tema que el intento de Koraj, lo que él intentó. También vamos a ver en esta misma subdivisión que la presencia de Hashem aparece. Luego pasamos a la tercera aliyá y nos vamos a dar cuenta que está contemplada desde el capítulo 16, versículo 20, hasta el capítulo 17, versículo 8. Allí vamos a encontrar el tema cómo Hashem le ordena a los hijos de Israel que se alejen de esos hombres, de aquellos 250 que acompañaban a Koraj. También vamos a encontrar el momento en que la tierra se abre y se los traga. También vamos a encontrar, lamentablemente, contra Moshe y a Aarón. Pasamos a la que está contemplada desde el capítulo 17, versículo 9, hasta el versículo 15. Ahí vamos a ver, se contempla la plaga que se levanta después de que el pueblo murmura, y ya después de ciertos eventos, la ira de Hashem se enciende por murmurando de aquellos siervos que él había escogido. Luego venimos a la quinta aliyá, que está contemplada desde el capítulo 17, versículo 16, hasta el versículo 24. Ahí vamos a encontrar la prueba que Hashem le da a los hijos de Israel para que se convenzan de una vez por todas a quienes él ha escogido. Y ahí vamos a ver el milagro, el portento del florecimiento de la vara de Aarón. Luego pasamos a la sexta aliyá,
y que está contemplada desde el capítulo 17, versículo 25, hasta el capítulo 18, versículo 20, aquí está contemplado cómo Hashem previene a Aarón y a sus hijos y también les describe todos los regalos, los dones que le ha dado con respecto a los korbanot, o sea, las ofrendas, los sacrificios, qué parte de los sacrificios les correspondían a ellos, qué tipo de ofrendas Hashem les ha concedido a la familia del Cohen Gadol. Luego pasamos a la séptima aliyá, que está contemplada desde el capítulo 18, versículo 21, hasta el versículo 32 y último versículo de nuestra parashá. Ahí vamos a encontrar descrito que Hashem describe los regalos o los dones de los cuales todos los levitas tienen derecho. Ahí vamos a ocupar un momento para hablar acerca de los maserot, que es la palabra hebrea para hablar acerca de los diezmos. A una manera entonces de introducción, nosotros vamos a considerar la lectura de esta versión de capítulo 16, versículos 1 y 2, cómo arranca nuestra parashá. Y dice así: fue Coraj, hijo de Itzar, hijo de Kehat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijo de Reubén, se levantaron delante de Moshe, junto con hombres de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, llamados a la asamblea hombres de fama. Cuando la Torah dice hombres de fama, nos está diciendo que estas no eran personas que se tomaron así al azar, o personas que se dispusieron porque eran afines quizás al pensamiento de Coraj, sino que eran realmente hombres de fama, hombres importantes. Ahora, aquí hay que considerar muchas cosas, y una de las cosas quizás más, para mí, más sorprendente es la habilidad que tenía Coraj de convencer. Era un hombre muy sabio, muy inteligente. De hecho, nuestros sabios nos hablan y reconocen la sabiduría, la inteligencia que tenía Coraj. Era un hombre muy notable en Israel, y en la casa de los levitas era prácticamente un líder fuerte, un líder muy admirado y respetado. Ahora bien, convenció a todos estos para unirse en su proyecto. Pero nosotros debemos de considerar lo siguiente, pues mucho se ha hablado de la parashá de Coraj y también mucho se ha escrito acerca del peligro que sucede cuando en el pueblo se da este tipo de problema, este tipo de discusión. Es un pleito prácticamente, es una discordancia que se da en medio del pueblo para hablar acerca de este acto de tener discordia, de tener controversia, de tener disputas en el sentido negativo de estos. Inclusive hay una palabra hebrea que utiliza para esto. De hecho aparece en el original de la que nosotros estamos estudiando, para hablar de ese acto de discutir, de estar prácticamente, tener controversia, estar disputando contra su hermano. La palabra en hebreo suena así: mahloket. Mahloket es decir, tener controversia o disputa. Pero ya nuestros sabios nos han advertido de que realmente existen dos tipos de controversia. Prácticamente son dos tipos de mahloket, que ya las dos juntas son maslokot, que es la palabra plural de mahloket. Mahloket es singular y mahlokot es plural. La primera es la mahloket leshem shamaim, es decir, que es una controversia motivada por una buena intención. Una intención que persigue una finalidad productiva y que es expresada de acuerdo a las normas aceptadas en la sociedad. Y la otra es la shelo leshem shamaim. Esta otra, que es shelo leshem shamaim, es donde no siempre las intenciones son 100% puras y donde se utilizan otros canales de expresión no tan aceptados por las personas civilizadas. Dicen nuestros sabios que en la Mishnah está escrito, mire este pensamiento profundo que está escrito en la Mishnah:
Toda disputa que es Leshen Shamaim finalmente perdurará, mas la que no es Leshen Shamaim finalmente no perdurará. ¿Cuál es la Mahloket que es Leshen Shamaim? O sea, ¿habrá alguna? ¿Conocemos alguna afuera de la que estamos estudiando? La Mahloket de Hillel y Shammai. Para que usted entienda a qué nos referimos cuando decimos la Mahloket de Hillel y Shammai, nos estamos refiriendo a dos sabios muy reconocidos en el pueblo hebreo. En los tiempos del segundo templo, estos dos rabinos, estos dos rebes, tenían cada uno su yeshiva, su academia del judaísmo, su escuela donde enseñaban Torah. Tenían grandes números de talmidim, o sea, de discípulos. Pero había diferencia entre ellos. Prácticamente una de ellos estaba inclinada hacia siempre la Torah, el estudio de la Torah, y Shammai también. Y había una discusión entre ellos, entre las dos escuelas, entre las dos yeshivot. Había discusión, pero este tipo de discusión era sana porque era mahloket. Era prácticamente para encontrar la verdad, para profundizar en el estudio. Hay grandes diferencias entre la forma en que cada uno de ellos miraba e interpretaba la Torah. De esto vamos a hablar en algún tiempo. De hecho, cuando nosotros leemos las cartas de Rabino Shaul de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, este apóstol Pablo había sido afectado, había sido enseñado bajo la corriente de la yeshiva de Hillel. Qué interesante. De hecho, las palabras, la doctrina de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach era de acorde a Hillel. Pero en otro momento nosotros vamos a considerar abonar a este tema tan importante porque es necesario que usted lo conozca. Y lo que no es el Leshen Shamaim, o sea, la Mahloket de Korah y toda su asamblea. Esta Mahloket no era Leshen Shamaim, o sea, no estaba motivada por la voluntad del cielo, no estaba motivado por realmente una aptitud por querer conocer la verdad, sino que había otras intenciones muy oscuras. Esto debemos de considerarlo nosotros porque todo el mundo discute, todo el mundo tiene discordancias, y más ahora que estamos estudiando Torah, hay mucha gente que le gusta tener este tipo de disputas, que en hebreo ya sabemos que son mahloket, pero cuando son Leshen Shamaim, que estamos porque queremos aprender, entonces sí vale la pena sentarse y discutir, poner las evidencias, buscar las evidencias, ser objetivo para encontrar la verdad. Pero si solamente se va a discutir solo para ver quién sabe más, o para pelear, o para estar discutiendo, entonces uno tiene que abandonar ese tipo de discusiones porque no edifican. Pero dejando de lado realmente este tema, si nosotros tratamos de analizar en profundidad el texto bíblico, este texto que nos habla esta parashá, nosotros vamos a notar que no nos sería fácil entender cuál fue el objetivo específico de Korah. Por ejemplo, vamos a ver algunos versículos. Vamos a encontrar uno en el capítulo 16, versículo 3, donde se lee: se congregaron en contra de Moshe y en contra de Aarón, y le dijeron a ellos: suficiente para ustedes, pues toda la congregación son sagrados y entre ellos está Hashem. ¿Y por qué ustedes se enaltecen sobre la congregación de Hashem? Prácticamente aquí estamos viendo, aparentemente, así llanamente se mira un ataque directo, como un golpe de estado contra Moshe y a Aarón. Se levantan contra ellos. Pero si seguimos leyendo vamos a notar algo muy interesante. Aquí pareciera que Korah y su grupo buscaban derrocar tanto a Moshe como a su hermano Aarón. Pero nosotros vamos a leer un poquito más y vamos a leer otro texto en el capítulo 16, versículo 5, que dice: le habló Moshe a Korah y a toda su congregación diciendo: por la mañana informará a Hashem quién es de él, y al consagrado acercará a él, y a quien elija acercará a él. Dice el texto. Ahora, viendo la respuesta de Moshe
a Coraj, la imagen entonces no está muy clara, porque entonces no era contra Moshe, sino que prácticamente como que está variando ahora el ataque, se mira más concentrado en Aarón. Pero nosotros debemos de seguir analizando el texto para encontrar la verdad. Realmente nótese que hay una inusual repetición en este versículo. Ellos alegaban en contra de una, dos o tres personas. Vamos a ver, pero sigamos adelante. ¿Por qué decimos una o dos o tres personas? Porque aquí vamos a encontrar el nombre de Elisafán, vamos a encontrar el nombre de Moshe y de Aarón. Vamos a encontrar algo muy interesante. Y vamos a encontrar algo también en el texto, capítulo 16, versículo 10, que dice, le está hablando Moshe a Coraj y le está queriendo convencer. Recordemos que Moshe es un hombre humilde, un siervo humilde, es tipología de Mashiach, el cual dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y le dice en el capítulo 16, versículo 10, a Coraj, y te ha acercado a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, junto contigo, y ustedes pretenden también el sacerdocio. Quiere decir que en medio de esta disputa ahora había una desconformidad con respecto a la entrega de los privilegios. Pero nosotros vamos a encontrar algo muy extraño en Coraj. Vamos a leer un poquito más y luego nos vamos a concentrar en el perfil de Coraj y cómo este hombre pudo llegar a manifestar tanto error después de haber tenido un gran nivel de grandeza. Aquí vemos que Moshe prácticamente lo está criticando y lo está queriendo hacer entrar en razón a Coraj, ya que al parecer él reclamaba el sacerdocio, ya era sacerdote, ya era un levita, pero él quería más, es decir que quería ser Cohen Gadol, o sea, sumo sacerdote, en reemplazo de Aarón, el hermano de Moshe. Al comienzo de la parashá hay mucho que hablar. Por ejemplo, tenemos al rabino Rashi, que nos habla acerca de esta parashá. Nos dice que toda esta parashá está muy bien explicada por nuestros sabios en el Midrash de Rab Tanhumá. Este es otro Midrash. Los Midrashim son varios, hay bastantes tomos de Midrashim. Y este Midrash de Rab Tanhumá, y es realmente tal vez este comentario que vamos a tomar en cuenta la llave que necesitamos para acceder al entendimiento de este enigmático episodio. Cómo realmente entender lo que estaba pasando. Citamos algunas partes del comentario de Rashi que contiene su origen en este Midrash que ya acabamos de mencionar. Hablando de Coraj, dice, se fue al otro lado, separándose de la asamblea para apelar en contra del sacerdocio. ¿Y qué vio Coraj para enfrentarse a Moshe? Tuvo celos de la jefatura de Elisafán, hijo de Uziel, pues Moshe le había designado jefe de los hijos de Kehat por mandato de Hashem, dijo Coraj. Así dijo Coraj. Eran 4 hermanos en la familia de mi padre. Amram, o sea, Amram era el padre de Moshe y de Aarón, el primogénito. Sí, Amram era el primogénito de los 4 hijos. Y dice él, y tomaron sus 2 hijos poder. Uno es rey, refiriéndose a Moshe, y el otro es sumo sacerdote, refiriéndose a Aarón. Quiere decir, él estaba diciendo, se han repartido los mejores puestos. Ellos se han repartido los mejores puestos. Dice, ¿quién le corresponde el segundo lugar sino yo? Dice, yo soy hijo de Itzar, o sea, nosotros debemos de entender que Coraj era primogénito de Itzar, el hermano menor de Amram, el segundo hijo de Amram. O sea, que nosotros encontramos, pero el Moshe designó como jefe al hijo del menor de los hermanos. O sea, había una desconformidad y que prácticamente Coraje sentía hasta humillado porque prácticamente un sobrino era el líder de él. Y este es un problema que está manifestando
Korah, que también se repite en mucha gente, porque no logra entender que los puestos en el reino de Hashem no se dan por orden de nacimiento. Se podría dar aunque tenga la preeminencia, pero si no ha hecho los méritos, Hashem busca uno que sí tenga mérito, como en el caso de David Hamelech, cuando era un muchacho, tenía 7 hermanos, pero a ninguno escogió Hashem, sino que escogió al menor. Ahora nosotros debemos de entender esto, pero Korah no lo entendía. Decía Korah, por eso, por ver esta injusticia que me ha puesto como jefe a mi sobrino, cuando realmente yo, que soy el primogénito de Izar, yo tendría que ser el jefe de la casa de Kehat. Pero no, han puesto a mi sobrino. Dice, yo voy a oponerme en su contra e invalidaré sus decisiones. O sea, él estaba prácticamente embargado de tanto celo y de tanta envidia y de tanta vanagloria. Ahora entendemos un poquito más nosotros. Vea usted bien, vamos a ponerlo en orden, tal vez porque puede haber una confusión. Vamos a ver, los hijos de Kehat fueron 4, como está escrito. Y los hijos de Kehat, vamos a ver quién eran los hijos de Kehat. Amram, padre de Moshe, Aarón y Miriam. Yitzhar es el padre de Korah. Hebrón y Uziel, que prácticamente Uziel, que era el hermano menor de los 4, era el padre de Elisafán. Esto lo encontramos en el Sefer de Shemot, conocido como Éxodo, capítulo 6, versículo 18. Y Korah entendió que el lugar que le correspondía a él había sido usurpado. Él así lo miraba. Se necesitaba un jefe para los hijos de Kehat, pero en vez de ser elegido Korah, él creía, en vez de ser elegido él, que era primogénito, y el papá de él era mayor y tenía más grandeza que el papá de Elisafán, que es Uziel. Entonces, él no entendía todo esto, y nosotros lo vamos a poner un poquito más en orden, hablando de la siguiente manera. Él sabía que su lugar le había sido usurpado, porque se necesitaba un jefe, y él tenía mayor grandeza según su perspectiva, pero que era el hijo de Izar, el segundo de los hijos de Kehat. Él era el segundo, Amram el primero, primogénito, y ahora encontramos a Izar como el segundo hijo de Kehat. Entonces, pero tomó el poder Elisafán, hijo del menor de los 4 hijos de Kehat, o sea, Uziel, como ya lo dijimos. Esto era algo humillante para Korah, y empezó a tener celos de Elisafán, tantos celos que llegó a pensar y a juntar tanto coraje y al pensar en sí mismo que realmente tenía que hacer una revuelta para defender, según él, todos sus legítimos derechos. Lo que todavía no se entiende es que tenía que ver a Aarón, Jacob, en todo esto, ya que Rashi había explicado que Korah quería objetar en contra del sacerdocio. Es que Korah pensaba que había algún tipo de acuerdo entre Elisafán y Aarón, o sea, como que se habían puesto de acuerdo y han dicho, bueno, yo te voy a dejar que seas comendador, pero dame algo bueno, dame un puesto bueno. Recordemos que estos tratos lo hacen los políticos, y mucha gente lo hace, pero en el reino de los Hashamayim, en el reino de Hashem, no es así, sino que todo es a base de instrucción. Pero Korah no lo entendía, pensaba que Elisafán y Aarón tenían un trato entre ellos. Ellos organizaron un complot en mi contra, pensaba él. O sea, me dejaron fuera y se repartieron todos los mejores cargos, y ahora han puesto a mi sobrino como líder mío. Y ese era un que se estaba dando en la vida de Korah. Nosotros también vamos a poner un poco más, y vamos a hacer unas preguntas muy interesantes en este comentario acerca de la parashá que tenemos en mención, que es de la Korah. Por ejemplo, ¿cómo es que este hombre llegó a cometer semejante error? ¿Por qué lo menciono de esa forma? Porque al conocer un poco acerca del perfil de Korah, es bien sorprendente como una persona que, oiga bien, que estuvo inmersa en lo sobrenatural. Vamos a ver, vamos a hacer un recuento
y luego vamos a profundizar más acerca del perfil de Korah. Y vamos a ver cuál fue la raíz que estuvo alimentando los celos, la desconformidad, la envidia que manifestaba Korah en esta acción. Vamos a aprender un poco acerca de la tradición oral, de los informes que nos dan nuestros sabios acerca de la vida de Korah. Ellos nos informan que Korah fue capataz en Egipto. Bueno, pero aquí hay que poner cosas en claro, porque si Korah era levita, ok, los levitas no trabajaron en Egipto, pero ¿por qué estamos diciendo que Korah era capataz? Sí, fue llamado a ser capataz de los tesoros del faraón. Él estaba a cargo de los tesoros, de la recámara de los tesoros del faraón, él los cuidaba y los administraba. Quiere decir un hombre muy inteligente, un hombre muy sabio, un hombre que sabía de organización y sabía de números. Pero nosotros nos damos cuenta de que al tener contacto él con grandes riquezas, es ahí donde se comienza a aclarar que Korah tenía un amor desmedido hacia el dinero. ¿Por qué decimos desmedido? Porque a todos nos gusta el dinero, a todos nos gusta la plata, a todos la necesitamos, algunos la usamos correctamente y otros no la usan bien, pero a todos nos gusta. Pero aquí no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de la idolatría hacia el dinero, estamos hablando de la avaricia, estamos hablando de la codicia, estamos hablando de celos y envidias que producen este amor al dinero, como lo dijo el rabino Shaul, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Nosotros encontramos que Korah era un hombre muy inteligente y que era de la casa de Leví, y los levitas siempre se habían portado muy bien. Siempre aparecían estos levitas como más maduros porque ellos estudiaban Torah. Por ejemplo, cuando Faraón los engañó, que los llamó a construir ciudades en Egipto porque les mintió y les dijo, nuestro reino está siendo amenazado y va a ser invadido y nosotros necesitamos hacer edificaciones para prepararnos para esa invasión. Y nosotros los llamamos a ustedes para que nos ayuden a edificar. Nos cuenta el Midrash que comenzaron revueltos a trabajar. Ahí habían prácticamente hebreos y también habían egipcios, juntos estaban edificando, pero luego nos informa el Midrash que poco a poco se salieron todos los egipcios y dejaron solo a los hebreos trabajando y luego después los oprimieron poniéndole capataces. Pero los levitas no accedieron porque cuando recibieron la notificación ellos reportaron, no podemos nosotros acatar la orden del faraón porque nosotros estamos ocupados estudiando Torah. Ellos se quedaron estudiando Torah. Cuando nosotros vemos que se da el pecado del becerro de oro, vemos que los levitas no participaron, se abstuvieron, guardaron su dignidad. Qué hermoso ir viendo poco a poco todos aquellos méritos que hizo la tribu de Leví, que ellos hayan sido elegidos como sacerdotes no fue una mera coincidencia o como decíamos antes, por pura compasión y misericordia. No, aquí había justicia porque ellos estaban haciendo méritos. En ese pecado del becerro de oro ellos no participaron. Y es más, ellos se consagraron ejecutando la orden de Hashem de aniquilar a todos aquellos idólatras. Pero también lo vemos también cuando el pueblo se rebeló ya en la frontera para entrar a Canaán. Esto lo vimos en la parashá anterior. En la parashá anterior nos dimos cuenta que el pueblo le fue a pedir se reunió y le fue a pedir a Moshe que querían enviar espías. Los Midrash nos informan de que la tribu de Leví no se unió a esta petición. Y cuando vino el reporte de los espías y se rebelaron abiertamente, la tribu de Leví se mantuvo firme y no se mezcló entre ellos, sino que apoyó a Moshe y a Aarón, haciendo más méritos. Toda aquella congregación lloró, toda aquella congregación
estaba murmurando, estaba llorando amargamente, pero la tribu de Leví no participó en eso, ni siquiera en la decisión de enviar los espías, ni tampoco cuando entregaron el reporte y se pusieron negativos. La tribu de Leví no participó, se mantuvo. Ahora nosotros cuando hacemos este recuento de la tribu de Leví, ahora vemos a un levita llamado Coraj cometiendo este error, entonces decimos, ¿cómo es que este hombre llegó a pensar tan diferente a los demás levitas? ¿Por qué un líder tan influyente, tan poderoso como Coraj pudo ser capaz de llegar a hacer algo tan terrible, de lo cual Hashem le pagó medida por medida y abrió la tierra para que se lo tragara a él y todo lo que él poseía? ¿Qué es lo que pasa con este hombre? Este hombre que vio cómo Hashem hizo diferencia entre los egipcios y los hebreos cuando estaban cayendo las 10 plagas, los 10 golpes. Él vio lo sobrenatural, pero también cuando pasaron el Yansuf, conocido como el Mar Rojo, ver esas paredes de agua y ver cómo caminaron en tierra seca, porque nos informan nuestros sabios de que la tierra prácticamente sobre la que ellos pasaron estaba seca completamente, porque el agua que estaba imprimida en la tierra también se apartó de los pies de los israelitas para que ellos pasaran en seco, porque así está escrito. Él vio estas maravillas y también vio cuando ellos terminaron de pasar cómo Hashem destruyó aquel ejército poderoso de Faraón y lo dejó como hundido en el mar. Él vio todo eso. También miraba la columna de nube en el día dándoles sombra, dándoles a ellos confort para que caminaran. Y en la noche esa columna de fuego los envolvía para darles calor, porque en el desierto la temperatura es tan baja y esa columna de fuego los envolvía y los protegía también de los depredadores de los animales que suelen estar en el desierto. También miraba que cada mañana cómo caía el maná, cómo se lo servía a Hashem con delicadeza. Ahora, ¿a qué me refiero yo que se lo servía a Hashem con delicadeza? Nos informan nuestros documentos que Hashem tiraba primero una capa sobre el suelo como un manto, como un mantel. Y dice que ellos recogían el maná de una forma bien especial, porque primero estaba la capa, después venía el maná, y después del maná estaba otra capa. O sea, se los daba bien hermético, bien protegido para que ellos se alimentaran. Todo esto lo miró Coraj y todo Israel. Pero como estamos considerando el pensamiento y por qué Coraj llegó a comportarse de esa forma, él miraba todo esto. Él estaba ahí, él podía apreciar todas las maravillas que Hashem hacía a favor del pueblo. Él pudo ver cómo Hashem los condujo en el desierto. Él miraba la columna, él miraba la Shejiná cuando posaba sobre el Mizcán. Ahora, ¿pero por qué este hombre entonces llegó a cometer este grave error? ¿Por qué un líder tan influyente, tan poderoso, se puso en contra y llegó a tomar decisiones que le causaron consecuencias terribles para él, para toda su casa y para todos aquellos que también lo acompañaban? Ahora, ¿dónde está esa raíz? Pues la raíz la vamos a encontrar de la siguiente forma. Hablando siempre de los documentos de nuestro pueblo, nosotros sabemos que había un problema con la vida de Coraj. Y lo que había era que Coraj tenía mucho amor al dinero. Nos informan nuestros sabios que como él fue capataz en Misraín, o sea, en Egipto, fue la persona encargada de las recámaras del tesoro del faraón. Y mientras él estaba administrando y cuidando estos tesoros y llevando la cuenta de todas las riquezas del faraón, nos cuentan nuestros sabios que él tuvo acceso a las recámaras de los tesoros de faraón. Y ahí se dio cuenta que Joseph, que había sido el virrey en los tiempos, recordemos cuando José, que es el Joseph, cuando Joseph fue llevado a Egipto como esclavo, fue vendido como esclavo, y ya trabajó en la casa de Potifar, y después fue enviado a la cárcel, después sale de la cárcel, y va ante Faraón, le interpreta el sueño, Faraón lo hace virrey, y comienza a tener gran influencia Joseph, después llegan sus hermanos,
después se da a conocer con ellos, manda a traer a su papá y a toda su familia y nos damos cuenta que la Torá nos dice entraron. En ese tiempo que Joseph era virrey, nos cuentan nuestros sabios que Joseph en la recámara de los tesoros del rey hizo un depósito, hizo otra recámara secreta, y en esa recámara secreta había un tesoro. Había un tesoro que el rey no contaba, que Faraón no contaba con él, porque Joseph lo había dejado a propósito para que cuando Israel saliera de Egipto no saliera con las manos vacías, sino que saliera con muchas riquezas. Nos cuenta nuestro sabio que Coraj se dio cuenta, lo descubrió, pero él no, o sea, él lo sustrajo todo, lo sustrajo a escondidas de Faraón, pero no le dijo al pueblo, sino que se lo agarró para él solo, se lo tomó todo para él. Y de esta forma Coraj llegó a ser un hombre muy poderoso económicamente, estando todavía en Misraín. Ahora, cuando él sale, cuando todo el pueblo sale de Misraín, él saca toda esta riqueza. Las cosas de Coraj eran muchas riquezas, las carretas eran mucha riqueza de Coraj, porque se había apropiado de ese tesoro que le pertenecía a todo el pueblo. Bueno, para eso lo dejó Joseph, pero Coraj lo tomó para él. Pero no bastándole estas riquezas que tenía. Nos cuenta también la Torá que cuando los israelitas salieron de Misraín, ya después de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, nos damos cuenta que Hashem le da una orden al pueblo. Le dice a Moshe, dile a todos los hijos de Israel que cuando vayan a salir de Egipto, le pidan oro, plata, piedras preciosas a su vecino, cada quien le pida, y así despojaréis a Egipto de todas sus riquezas. Pero esta orden fue dada para todos aquellos que trabajaron como esclavos, aquellos que tuvieron una dura servidumbre, aquellos que trabajaban de sol a sol y sin ninguna paga. Para ellos era esta orden, que tenían que pedirle a su vecino, tenían que pedirle a los egipcios que les dieran oro y plata, piedras preciosas. Y lo hicieron todos los israelitas, pero esto no, en esta convocatoria no entraban los levitas. ¿Por qué los levitas no entraban? Porque los levitas no habían trabajado como esclavos, no habían estado haciendo ladrillos, ellos habían estado estudiando Torá. El que único que trabajó era Coraj, pero había trabajado en las recámaras del tesoro de Faraón, y este no era un trabajo duro, pero aquellos israelitas que habían sufrido construyendo, ellos tenían derecho y lo hicieron. Pero también nos informan nuestros sabios que Coraj nuevamente, no bastándole ya el tesoro que había extraído y que él se había apropiado, también aprovechó esta oportunidad y pidió a todos los egipcios que pudo, les pidió para que le dieran, y así aumentó su riqueza. Los demás levitas se abstuvieron. ¿Por qué se abstuvieron? Porque ellos habían entendido en el estudio de la Torá que la Torá es más preciosa que el oro refinado. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Entonces ellos estudiaban Torá con anhelo, amaban la Torá, pero Coraj era diferente. Coraj amaba también el dinero, y todos los levitas no lo hicieron, pero él sí lo hizo. Algunos comentarios se dan de que le dijeron a él, pero tú no puedes porque tú eres levita. Pero él alegó, pero es que Hashem no dijo los levitas no, sino que él dijo que los hijos de Israel les pidieran, y como yo soy hijo de Israel, si él le hubiese dicho solo los que trabajaron pueden hacerlo, entonces yo no lo hiciera. Pero como no ha dicho así Hashem, entonces yo lo hago. Así manifestó él nuevamente esa avaricia, esa idolatría al dinero, que es la raíz que lo llevó a la perdición. Pero eso no es todo. Ya tenía riqueza, el tesoro que halló en las recámaras. Luego vemos cómo también a la salida de Egipto también aumenta sus riquezas. Pero aún más cuando pasaron el Yansuf al otro lado, y Hashem destruye a todo el ejército, y después se hallan los cuerpos de todos los egipcios flotando a la orilla del mar, algunas carrozas también arrastradas hasta la orilla, y la gente despojando a todos los cadáveres de todas sus riquezas que tenían. Los levitas nuevamente se abstuvieron por lo mismo, se abstuvieron ellos voluntariamente, pero nuevamente Coraj volvió a aprovechar la oportunidad y comenzó también él a despojar a todos los cuerpos.
y que pudo y aumentar sus riquezas. Tanta riqueza tuvo realmente Coraj, que nos dicen nuestros sabios, que las riquezas todas juntas de los israelitas no se comparaban con las riquezas que tenía Coraj. Coraj tenía pero mucho dinero. Él tenía para vivir como rey, él y sus hijos sin trabajar. Él tenía muchas riquezas, pero ¿por qué era tan desconforme? Porque tenía el problema de la avaricia, y cuando una persona es avara, nunca está conforme con lo que tiene, siempre quiere más, siempre quiere más. Hay muchas personas que, por así decirlo, por el nivel en que han vivido, si tienen una cantidad de dinero promedio, ellos se sienten millonarios y ricos, pero hay otras personas que no. Otras personas que entre más ganan, más quieren. Y son personas que se dejan embriagar por el amor al dinero. Ejemplo, si tienen un buen trabajo, un buen negocio, ¿por qué no crecen los negocios? Porque a medida que comienzan las ganancias, también comienza la desconformidad y ya no quieren ese televisor, ahora quieren un plasma, ahora quieren una pantalla más grande, una pantalla gigante, ahora ya no quieren realmente ese carro que les ha ayudado, quieren un vehículo ya del año. Ya no quiere que sus hijos estudien en una escuela pública, quiere que vayan a un colegio. Y otros ya no quieren vivir en el barrio, quieren pasar a una residencial, a una colonia de gente rica, y así se van embriagando y así son atrapados por la avaricia y luego al final terminan destruidos por lo mismo. Ahora volvamos a Coraj. Coraj tenía este problema. Él era muy rico, tenía mucho dinero. Tenía grandes cantidades de dinero. De hecho, ocupó ese dinero dando monedas a toda la gente para ganárselos. Así dice la Torá. Pero él lo hizo con una forma de inversión. Él sabía que estando ya en una posición privilegiada, siendo por lo menos Cohen Gadol, él iba a tener más influencia, y él pensaba económicamente que al estar en esos puestos, pues sus riquezas todavía iban a aumentar todavía más. Porque vuelvo a decir, el que es avaro, que tiene amor al dinero, nunca está satisfecho. Ahora, vamos a agregarle otras cosas a las riquezas de Coraj para conocer un poco más acerca del perfil de él y ver la raíz que produjo tanto mal en su vida. Sabemos que era rico, el más rico de todo Israel. Pero pasaba algo más todavía sorprendente. Era muy sabio, muy inteligente, ya lo probamos, porque él trabajó para Faraón en las recámaras del tesoro. Pero también cuando fue elegida la tribu de Leví para el sacerdocio, también se le entregaron privilegios a todos. Y el privilegio que tenía Coraj, ahora agréguele usted por favor esto, él tenía el privilegio de llevar en su hombro, oiga bien, el Aarón HaKodesh, el arca del pacto, nada menos el arca del pacto, la presencia misma de Hashem, lo que representaba la presencia misma de Hashem. Nos cuenta la Torá, y también nos informan nuestros sabios que la voz de Hashem salía de ahí, en medio de los dos querubines, y Coraj tenía el privilegio de llevarla sobre sus hombros. Tenía un contacto directo con lo sobrenatural. ¿Por qué? Nuestros sabios nos dicen que este Aarón HaKodesh, esta arca, prácticamente flotaba. Había tanta kedushá por así decirlo, en esta arca, en este Aarón HaKodesh, había tanta kedushá que flotaba, que los levitas solo ponían el hombro y algunos prácticamente iban casi guindados, porque iban solamente guiando, sosteniendo el arca, pero más bien el arca los sostenía a ellos. Así nos cuentan nuestros sabios, que era sorprendente aquello, y Coraj, del que venimos hablando, tenía el inmenso privilegio de tenerlo ahí. Bien, ahora continuamos con Coraj. Ya analizamos un poco más el perfil de este gran líder, de esta persona que había sido llamada, había nacido para alcanzar grandezas, unas grandezas que no cualquiera la alcanzaba. Él ya sabía por el estudio de la Torá que sus descendientes iban a ser influyentes, iban a ser grandes, como por ejemplo
los compositores de los salmos. Cuando usted lee un salmo dice a los hijos de Coré, dice la Reina Valera. Debería decir a los hijos de Coraj. Pero es de este mismo Coraj que ahora estamos considerando que cometió esta rebelión. Y al cometerla, él arrastró a todos estos líderes. Es sorprendente como estos líderes que eran estudiantes de Torah, eran sadiquín, pero fueron convencidos. Y no era para menos que es que Coraj era muy influyente. Tenía un poder de persuasión muy elevado. Era muy querido, pero tenía esa raíz. Y la raíz que acabamos de encontrar, que hemos analizado a través de este comentario, es el amor al dinero. Ese amor al dinero es el que lo llevó a él a todo esto. Pero, ¿qué acaso no a todos nos gusta el dinero? Claro que sí, a todos nos gusta. Y no es malo tener dinero, no es malo tener riquezas. No, claro que no. Pero hay un problema. No es lo mismo tener riqueza que las riquezas te tengan a ti. ¿Cómo podemos diferenciar cuando las riquezas me tienen a mí o cuando yo tengo riquezas? Cuando yo tengo riquezas, yo las empleo para lo que nos enseña la Torah. La Torah nos enseña que los bienes que Hashem nos da, la riqueza que Él nos da, no es para que nosotros nos deleitemos, lo gastemos en nuestros placeres egoístas en esta vida, en el Olanacé, que es esta vida, este mundo, el mundo presente, sino más bien que invirtamos la riqueza, que invirtamos todos esos recursos para embellecer cada misbah que cumplimos, para embellecer todas las misbot con las cuales nos santificamos y nos acercamos a Hashem. Ejemplo, el varón debería comprar un buen talit, un talit que sea kasher. Debe de comprar su kippah, debe de comprar realmente ropa especial. Si es posible, mandar a hacer. Si es posible, no de que la haga cualquier sastre, sino más bien debe ser este sastre una persona piadosa y estudiante de Torah también. Tenemos que comprar los portacandelas para recibir Shabbat, una menorá para poner en la mesa, una copa para hacer kiddush de Kabbalah Shabbat. Debemos tener los mejores manteles, las mejores vajillas y hacer una cena suculenta para recibir Shabbat. Debemos nosotros realmente invertir para embellecer, comprar una buena versión de Torah, comprar los midrashim. Los midrash dices que son los que más se mueven en nuestro medio, comprar también otros documentos, un Talmud. Necesitamos gastar, inclusive para estudiar, para hacerlo por este medio, porque nosotros necesitamos esas riquezas, esos recursos para seguir estudiando la Torah. Necesitamos una buena computadora, necesitamos también un buen celular para poder realmente recibir todos los estudios. También necesitamos un buen servicio de internet que tenga wifi. ¿Por qué? Porque necesitamos bajar muchos audios. Yo entiendo que hay muchos estudiantes, hay algunos estudiantes que tienen problemas para escuchar mis audios porque son grandes, son pesados. Por esa causa yo los reduje, los grabo todo de un solo y después los corto con un programa y en partes iguales, los dejo de 5 minutos. Antes recuerdo que subía audios de 10, 12 minutos hasta de 15. Una vez me excedí, quizás enviando algunos casi de 20. Y para algunos estudiantes esto era complicado porque antes tienen para comprar datos que solamente le alcanzan para bajar audios, pero cuando se le terminan los datos, los audios ya no se siguen bajando. Hay que invertir para estudiar. Y aquí nos damos cuenta nosotros que en el pueblo de Hashem, en los estudiantes de Torah, hay problemas de finanzas, pero debemos de entender la perspectiva correcta. No es malo que usted tenga dinero, el problema es que el dinero lo tenga usted. La persona que ama el dinero está dispuesta a dar su vida inclusive por ganar dinero. Eso es lo terrible que pasa en el mundo. La gente deja de comer por ganar dinero, se alimenta mal por ganar dinero, y luego cuando ya tiene el dinero, tiene que gastar ese dinero y más para recuperar la salud que perdió por haber dejado de comer por ganar dinero. Esa es la ironía de la vida.
pero la Torah nos enseña la forma correcta. Ahora, considerar el aspecto de Korah, que ya vimos cómo este hombre tenía contacto con lo sobrenatural, un líder muy influyente, muy rico, pero ¿por qué llegó él hasta este punto? Ya lo contestamos, es por el amor al dinero. El amor al dinero es lo que realmente produjo en Korah todo este problema. Pero también Korah tuvo ayuda, y esto es importante que usted lo entienda. Nos informan nuestros documentos que cuando los levín, o sea, los levitas fueron presentados delante de Hashem como sacerdotes, ellos fueron ofrecidos como una ofrenda. ¿Cómo se ofrecen las ofrendas? El sacerdote tenía que mecer la ofrenda hacia los lados, izquierda, derecha, y después hacia arriba y hacia abajo. Esa es la forma en que realmente se mecen las ofrendas delante de Hashem. Nos cuentan nuestros documentos que los 22,000 levitas fueron alzados en peso y balanceados por Aharón para ser ofrecidos delante de Hashem. Y entre todos esos estaba también Korah, que para ser ofrecido de esta forma, previamente tenían que hacer un proceso, y en ese proceso tenían que pasar la navaja en todos los vellos de su cuerpo, todo el cabello, ser prácticamente afeitado. Todos los levitas, pero con Korah pasaba algo extraordinario, ya que era un hombre muy velludo. Cuando él fue afeitado y fue presentado, igual que todos los demás, cuando regresó a casa fue el problema. Su mujer, una mujer que realmente no usó correctamente la influencia, el poder que Hashem ha dado a las mujeres, y cuando lo vio prácticamente se burló de él, se sorprendió y le dijo que ¿quién eres tú? Le dijo, ¿quién eres tú? Yo no te conozco a ti. Porque realmente eso pasa si usted mira a una persona que está con su barba, con su cabello, pero si luego la persona al rato usted la mira después que está calva y le han quitado la barba y está bien afeitado, usted no lo va a conocer, lo va a desconocer principalmente. Entonces, cuando esta mujer lo vio de esta forma, ella aumentó esa desconformidad y esas raíces que ya habían segregado tanto veneno. Ahora la esposa lo estaba empujando aún más para la perdición. Nos enseña la Torah que realmente han habido dos mujeres que con el consejo de ellas echaron a perder a sus maridos. Una de ellas era israelita y la otra era una gentil. La israelita es la mujer de Korah, porque esta mujer le dijo, mira lo que te hizo Moshe. Moshe se ha burlado de vos, mira cómo te dejó todo depilado, no está irreconocible, realmente te mira hasta ridículo, mira lo que hace ese hombre contigo. Pero dice que Korah le dijo, no mujer, si no solo conmigo, si también los hijos de Aarón y los demás levitas todos fueron afectados, no solo yo, no es por mí. Dice que dijo Korah, pero la mujer replicó, no entendés que lo hizo todos los demás solo por molestarte a ti. A él no le interesa cómo están los demás, a él lo que le interesaba era humillarte a ti. De esta forma, esta mujer realmente incrementó el veneno que había en Korah. Y la otra mujer que no era israelita, que era una gentil, era la mujer de Amán. Estamos hablando del libro de Esther, de aquel malvado que hizo la horca para que ahí colgaran a Mordejai, conocido como Mardoqueo. Bueno, ella lo incitó y le dijo que no se dejara que construyera un patíbulo, o sea, una horca, y que la pusiera alta para colgar ahí a su enemigo, que era Mordejai. Y ella incitó al hombre y sin darse cuenta que ese fue la misma arma con la cual él también pereció. Aquí encontramos a la mujer de Korah también no colaborando. Ahora, había serios problemas, pero también había puntos a su favor, que eran los hijos. Los hijos no siguieron el camino de su padre. ¿Y cómo es que realmente se da eso? ¿Cómo en este caso vemos a los hijos que no le obedecen a un padre? De hecho, la Torah nos enseña que hay que respetar a nuestros padres y no faltarles el respeto, aun cuando ellos se equivocan, aun cuando no tengan la razón.
no porque se han equivocado, no solo por eso nos da el derecho de responderles mal o de quererlos insultar, no, pero sí hay una razón por la cual la Torá sí nos enseña que es la única forma que se puede desobedecer a un padre, y es cuando él me está queriendo privar de que yo cumpla una misma de la Torá. Cuando él me está incitando a que yo no cumpla la Torá o que no estudie Torá, solamente en ese caso yo le puedo desobedecer a un padre, porque Hashem está sobre cualquier padre de la tierra. Entonces, vemos que los hijos de Coraj desobedecieron a su padre, se apartaron de los caminos de él, y por eso encontramos en los salmos, cuando los leemos, que ahí están a los hijos de Coré. Así dice la Reina Valera, los hijos de Coré. Ahí están los salmos que ellos compusieron, bellos salmos. Y ellos no perecieron junto con su padre, porque cuando la asamblea se presentó, cuando se acercaron todos, Hashem le dice al pueblo que se alejen de ellos y quedan los 250. Entonces Hashem decide castigarlos y abre la tierra y se los traga. Aquí hay algo que hay que considerarlo, que también lo estamos viendo, lo vamos a considerar vamos a ver a qué altura vamos de la aliyá. En la primera, la revuelta de la asamblea y el intento de Moshe de quererlos hacer convencer diciéndoles todo lo que ya tenían. La segunda aliyá, el intento de Coraj, y la presencia de Hashem aparece. En la tercera aliyá, Hashem ordena a los hijos de Israel que se alejen de estos hombres, y la tierra abre su boca y los traga. Aquí es importante notar que la Torá dice que se tragó todo lo que tenía, todo aquello que tenía Coraj, las tiendas de aquellos revoltosos, aquellos que se unieron, también se los tragó la tierra, y se los tragó vivos, se fueron vivos al fondo de la tierra, al abismo, se fueron. Pero hay algo muy interesante. Observen ustedes cómo los celos, la desconformidad, la envidia, el amor al dinero lo llevó a esta perdición tan grande, que todo aquel gran tesoro que él había arrastrado, había traído desde Egipto, que le había costado traer ese tesoro, lo incrementó, como ya sabemos, tenía mucho dinero, pero cuando él pereció, todo ese dinero también pereció con él, toda aquella riqueza se fueron también al abismo, porque eso pasa cuando realmente una persona le tiene mucho amor al dinero. La Torá nos enseña una y otra vez este hecho, y en esta parashá lo estamos considerando, que este fue un problema grave para Coraj, como un hombre que tenía promesas grandes, muy grandes, porque hay un comentario muy interesante de un puesto que faltaba para ser entregado. Era un puesto tan importante como el de Cohen Gadol o como el de Moshe. Era un puesto interesante y que estaba destinado para Coraj, pero Coraj necesitaba trabajar en ese problema de amor al dinero, y cuando Hashem le hace las pruebas, fue hallado reprobado, y por si fuera poco, él prácticamente incitó a la gente y se rebeló la gente. Cuando estamos hablando de la tercera ley, de considerar lo siguiente, que es triste pensar que después de que el pueblo vio cómo Hashem castiga a aquellos que se habían levantado contra la autoridad que él había puesto, contra sus siervos, vemos que como la tierra se abre, los traga a ellos, se traga las tiendas y todo lo que ellos tenían. Bueno, en tal circunstancia yo considero que un pueblo normal tendría que haber caminado en puntillas, porque sabía que Hashem estaba en el campamento y Hashem estaba haciendo justicia. Debería de temer el pueblo, pero lamentablemente vemos en esta aliyá que hay un tercer evento, y el tercer evento es que el pueblo comienza a murmurar nuevamente y se queja de que Moshe y Aarón tienen la culpa, que por ellos la tierra se abrió. Esto es como cuando un hermano le reclama al otro hermano y le dice: por vos, mi papá le pegó a mi hermano, lo castigó a mi hermano, vos tenés la culpa de que lo haya castigado así. Pues el pueblo volvió a murmurar contra Moshe y Aarón. Y bajo esta circunstancia, en la cuarta aliyá, vemos que comienza una plaga en medio del pueblo, y vemos como el Cohen Gadol lleva un incensario por mandato de Moshe y se pone entre medio del pueblo, y el ángel que venía destruyendo, y se detiene toda aquella plaga.
Nos habla de intercesión. Pero qué importante es que no fue enviado nadie más, sino que aquel cual Hashem había escogido, que fue Cohen Gadol, Aarón, es enviado con el incensario, con incienso, para pedirle a Hashem que se detuviera y tuviera compasión de su pueblo, y claro, funcionó, se detuvo. Ahora, cuando estas cosas estaban pasando, vemos en la quinta aliyá que Hashem decide darle de una vez por todas la prueba al pueblo de quién era al cual él había escogido. ¿El pueblo tenía alguna duda? Claro que sí, por eso Hashem está procediendo de esta forma, está dejando claro quién es aquel que le ha de servir. Y en la quinta aliyá vemos que le da la prueba a los hijos de Israel. Y la prueba consistía en que cada líder tribal tenía que traer su vara y ponerle su nombre y el nombre de la tribu. Bien, y aquella vara que floreciere o reverdeciere, que sea ese el que Hashem ha escogido. Pues resulta que solo la vara de Aarón reverdeció, pero no solo reverdeció, sino que también echó flores. Y dicen también nuestros comentarios, los comentarios de nuestros sabios, que inclusive no solo echó flores, sino que echó fruto también. Si era almendro, entonces echó almendros. Aquello era sorprendente, y cuando todos los líderes tribales vieron lo que había sucedido con la vara de Aarón, ya no murmuraron más, sino que se dieron cuenta que la voluntad de Hashem era que Aarón fuera su elegido. Ahora, nosotros vamos a encontrar algo muy sorprendente que se viene hilvanando también en esta parashá, y está en la aliyá número 6 y en la aliyá número 7. En la sexta aliyá encontramos que Hashem previene a Aarón y a sus hijos, y también les describe los regalos a los que ellos tienen derecho acerca de las ofrendas y los sacrificios, qué parte de los sacrificios le pertenecen a ellos, y también los diezmos de los diezmos. Pero encontramos en la séptima y la última aliyá que Hashem está describiendo el derecho sobre los diezmos de todos los levitas. Claro que los levitas no estaban exentos, porque ellos tenían que sacar el diezmo del diezmo. Pero ahora vea usted qué hermoso está la correlación del tema del amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Vemos cómo se hilvana este tema en toda la parashá. Por ejemplo, vemos a Coraj como tema principal, que fue prácticamente la raíz que lo llevó a la perdición. Ese amor al dinero, ese apego al dinero, esas personas que tanto se pegan, que cuando tienen dinero les han pagado, cuando tienen plata danzan, pegan saltos y están bien jubilosos y le sonríen a todo el mundo, y Baruch Hashem, porque está la verajá con ellos, la bendición económica. El problema es cuando no tienen. Andan enojados, golpeando las puertas, golpeando la mesa, a todas las personas se les quedan viendo bien serios, andan amargados porque no tienen su Dios dinero. Para ellos la plata es el dinero, aman demasiado el dinero y están en camino, el mismo camino de Coraj. El destino de Coraj se está poniendo frente a ellos porque dependen mucho del dinero. Nosotros no debemos de hacerlo, nosotros debemos de depender de Hashem. Pero Hashem, para librarnos de este mal, de esta idolatría al dinero, porque aquel que es avaro, aquel que es codicioso, es prácticamente un idólatra, porque está idolatrando el dinero. Idolatra las posesiones. Para él las posesiones son su Dios, su alegría, su fuerza, su fortaleza, su protección, su tranquilidad. El dinero es todo. Para el otro, su trabajo que produce esto, el dinero es su Dios. Sin embargo, si no hacen algo con respecto a ese sentimiento, el final que les espera es el mismo de Coraj, el abismo. Ahora encontramos nosotros que Hashem en esta parashá da el antídoto. Eso es lo interesante. Da el antídoto, y el antídoto se encuentra en la sexta y la séptima aliyá. ¿Y en qué consiste el antídoto? En que el hombre se libere de la idolatría al dinero, se libera de la dependencia del dinero, porque la gente, bueno, yo creo que cualquiera se alegra cuando tiene dinero en su mano o lo tiene guardado. Cualquiera, no estamos hablando de que no se debe alegrar, estamos hablando de que dependen tanto del dinero que cuando no tienen dinero hasta no duermen, pero cuando tienen dinero están tranquilos, se les nota la alegría y la vida que brota hasta por sus poros porque tienen dinero.
pero el problema es que las riquezas son inciertas, pero Hashem es real. Hashem no quiere que nosotros dependamos de lo que nosotros tenemos en nuestra mano, porque lo que hay en nuestra mano, en nuestra cartera o en la cuenta de banco, se termina, todo se termina, pero lo que hay en la mano de Hashem es inagotable, eso dura para siempre. ¿Y cómo podemos hacer este cambio? Buscando el antídoto. ¿Y cuál es el antídoto? El antídoto se llama Maaserot. Maaserot se llama el antídoto. Esta palabra hebrea traducida al castellano significa diezmos, los diezmos. Vemos en la sexta aliyá cómo Hashem está describiendo los derechos que tiene la familia del Cohen Gadol. Pero en la séptima aliyá se describe claramente que son los levitas los que tienen derecho a recibir el diezmo del pueblo de Israel. Ellos son los beneficiarios de los Maaserot que son traídos delante de Hashem. Esta es una forma de liberarnos de ese amor al dinero. ¿Por qué? Porque cuando tú das el Maaser, tú impregnas esa acción de lo que tienes en lo profundo de tu corazón. ¿Cómo así? Si tú lo haces con alegría, si para ti es un deleite, es un placer, un gozo, una felicidad hacerlo, entonces Hashem está viendo que tú estás dependiendo de sus recursos, de los de Hashem, no de los tuyos. Pero si tú primero haces cuenta y piensas una y otra vez, lo saco, no lo saco, lo voy a sacar, pero no importa que me quede sin nada, lo voy a sacar, pero te estás lamentando por sacarlo, o inclusive le dices a Hashem, Hashem, ten compasión de mí, este mes, este 15 no te voy a sacar los Maaserot porque no me alcanza a comprenderme, el otro mes lo voy a hacer el otro mes, no puedo, pero lo voy a hacer. Y así pasan los meses, pasan los días y la gente no supera ese problema, porque hay un problema con la riqueza, hay un problema con los bienes que adquirimos, quizás no son muchos, pero aún siendo poco nos cuesta sacar el Maaser. Pero la regla es esta: si con ese poquito de riqueza que tienes no puedes sacar los Maaserot, porque depende mucho de ellos, entonces Hashem no te puede dar más. Pero si tú lo haces y eres fiel como un verdadero mayordomo sacando los Maaserot, entonces se va a cumplir la palabra que está escrita: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hashem quiere bendecirnos a nosotros, pero no quiere que dependamos del dinero, que no sea nuestro Elohim, sino que nuestro Elohim es Hashem. Pero ¿cómo liberarnos de todo eso? Con el Maaser, sacando el Maaserot. Son 3 clases de diezmos, por eso la palabra Maaserot es una palabra plural, la palabra singular es Maaser, la palabra plural es Maaserot, que quiere decir diezmo, son 3, Maaser Rishon, Maaser Ani, Maaser Sheni es el segundo y Maaser Ani el tercero. Entonces tenemos 3, Maaser Rishon, quiere decir primer diezmo, Maaser Sheni, que es el segundo diezmo, y el Maaser Ani, que es el tercer diezmo. El primero es para el Cohen, para los sacerdotes. El segundo es un ahorro, una cuenta de ahorro que cada quien abre en su casa con los suyos para todo lo que se acumula en ese fondo de los diezmos es para gastarlo durante las fiestas. Compras comida, compras todo lo que quieras comprar. Puedes estrenar porque estás de fiesta con Hashem y quieres Hashem que tú te alegres. Puedes comprar la mejor comida. Puedes comprar comida kosher. No importa cuánto valga, porque ahí están los fondos y Hashem te dice que es para gastártelo en la fiesta. Es el segundo, pero el tercero, el depósito, es para ayudarle a los pobres, al extranjero, a la viuda, al huérfano, es para hacerse de acá. Ahora, los 3 no se sacan todos de un solo simultáneamente, porque al sacarlo simultáneamente, una persona tendría que trabajar, por así decirlo, en base al 70%. Pero no es así. En una parashá especial que tengamos más adelante vamos a tocar ese tema a profundidad acerca de los Maaserot y que cómo Hashem quiere liberarnos de la idolatría al dinero a través de la práctica de esta misbah. Tú debes de entender algo muy importante, todo el mundo lo sabe, pero no lo entiende. Hashem no necesita dinero. Hashem no necesita tu Maaser, los Maaserot. No, él no lo necesita. Él es el dueño de todo, es el amo del universo. Pero, entonces, ¿por qué los dejó?
porque nosotros lo necesitamos. Somos nosotros los que necesitamos liberarnos de ese aspecto negativo, de esa dependencia del dinero, de ese amor al dinero, porque tenemos un personaje acá que le fue mal porque amaba mucho el dinero. Ahora, tú lo debes de hacer porque Hashem te lo ha dejado como una verajá, una bendición para ti, que tú lo apartes. Vas a aprender a hacerlo y debes de preguntar, debes de indagar, debes de estudiar cuál es la forma mejor para hacerlo. Porque Hashem lo ha dejado como un remedio, como un antídoto, no solamente para lo que hay dentro de nuestro corazón, sino también para lo que está afuera. Y en este aspecto, que nosotros hablamos de los Maserot, alguien podría decir, pero More, a mí me enseñaron, yo escuché una conferencia, dijo un rabino, puedes decir quién lo dijo, puedes hablar de quién lo haya hablado, que te dijo que ahora que estudias Torah no debes de sacar los diezmos no están vigentes, que nadie puede exigir los diezmos. Claro que nadie puede exigirlo porque no es cuestión de exigencia, no. Alguien ha enseñado que no, los diezmos no se están dando porque no hay templo, porque no, realmente no hay levitas. Ok, pero es que el templo y los levitas era prácticamente, el templo era el corazón del judaísmo del primer tiempo, del primer templo y del segundo templo. Pero luego que desapareció el templo, fueron destruidos, el judaísmo tuvo que modificarse, tuvo que reestructurarse, y en esta reestructura muchos no incluyeron en la reestructuración los maserot, o sea, los diezmos. Ahora, pero la Torah nos da también respuesta a todo esto. Ahora bien, vamos a analizar según lo que dice la Torah. Vamos a conocer la grandeza económica que tuvo nuestro patriarca, por ejemplo, Abraham Avinu. Y Abraham Avinu ¿tuvo riquezas? Sí, tuvo muchas riquezas. Entonces cumplía esta misma. Sí, claro que la cumplía. Nuestro padre Yitzhak también fue muy rico. Hashem lo bendijo. ¿Por qué lo bendijo? ¿Cumplía esta misma de los Maserot? Sí, lo cumplía. Ok. También nuestro patriarca Jacob también llegó a tener mucha riqueza y apartaba los diezmos. Cumplía esta misma. Ok, qué interesante. Pero ahora analicemos, ¿y cómo hacían ellos para cumplir esta misma si no había templo? No había templo en ese tiempo. No habían sacerdotes levitas. Bueno, los levitas no habían nacido todavía. Ellos eran los antecesores, los ancestros de los levitas y de los 12 patriarcas. Ahora, pero si no había templo y no había sacerdote, ¿cómo hacía Abraham Avinu para cumplirlo? De esto nos hablan los Midrash. Bueno, la Torah solo dice, aparece que cuando venía Abraham Avinu de derrotar a los 5 reyes, y le salió al encuentro a Malquisadik, y sacó pan y vino y lo bendijo. Entonces, vemos ahí, dice que Abraham Avinu agarró los diezmos de todo el botín y se los entregó a Malquisadik. Pero ¿quién era Malquisadik? ¿Y qué significa Malquisadik? Malquisadik era un título que se le daba a alguien que era sacerdote y era rey, fungía como rey, ya sea en una región. Solía ser el hombre más sabio de toda la región. El hombre más sabio podría ser también el más anciano. En este caso, Malquisadik nos informa nuestro documento que era Sem, el hijo mayor de Noé, que en hebreo es Shem y Ben Noach. Entonces Shem Ben Noach era ostentado o fungía con el título de Malquisadik. Entonces entendemos prácticamente, y lo dice claramente todos los documentos hebreos, que el maestro de Torah de Abraham Avinu, el maestro de Torah de Yitzhak, el maestro de Torah de Jacob fue siempre Malquisadik, fue Shem, el hijo de Noah. Él era el moré de ellos. Pero al mismo tiempo, este hombre, Malquisadik, Shem, era el hombre más sabio y tenía su yeshiva en Jerusalén. De hecho, nos cuentan nuestro documento que nuestro patriarca Yitzhak fue a estudiar a la yeshiva de Shem en Jerusalén, después de que fue ofrecido en el monte por su padre lo envió directamente a estudiar.
También encontramos a Jacob estudiando después de que fue dejado sin dinero, después de estar en Betlehem, en Betel, en Betel. Cuando estuvo en este lugar, después de ese evento, él fue también a estudiar a la yeshiva en este caso, era de Shem, y su hijo, tenía un discípulo, y su hijo llamaba Eber. Ellos manejaban esta yeshiva, esta era una casa de estudio de Torah que estaban en aquel tiempo, ya estaban. Entonces, a este tipo de personas que se les entregaban los macerot. ¿Por qué? Porque eran los únicos sacerdotes que había. Había un sacerdocio no levítico, sino bajo el orden de Melquisedec. Por eso el libro de Hebreo le dice a Yeshua que él es el Cohen Gadol, no bajo el orden arónico, ni bajo el orden levítico, sino bajo el orden de Melquisedec. Ahí lo declara enfáticamente en la carta a los hebreos, que es Yeshua el Cohen Gadol, según el orden de Melquisedec. Y si hay un Cohen Gadol, un sumo sacerdote, entonces hay otros sacerdotes que también le están ayudando. ¿Y quiénes son? Son los que están entre las naciones y están en Eretz Israel, que están enseñando Torah, que han sido llamados para estudiar, que han sido llamados para llevar luz, que han sido llamados para instruir. Ahora, esta es la forma en que entre las naciones la casa de Israel está cumpliendo con esta misma. Hay que cumplirla, la necesitamos. ¿Por qué la necesitamos? La necesitamos porque deben de fluir realmente las finanzas para cubrir muchos gastos y realmente para irradiar Torah y para vivir la vida de nuestros ancestros, de nuestros patriarcas. Es un remedio, un antídoto que Hashem ha dejado para las finanzas. Quiero decirte hasta dónde llega la grandeza de este antídoto. Por ejemplo, ya vimos de que Hashem no necesita dinero, no necesita plata, Él lo tiene todo, pero lo ha dejado como beneficio para nosotros. Y nos beneficia en muchas formas, ya la vimos algunas, pero ahora vamos a analizar una que es necesario mencionarla. Por ejemplo, cuando llega a tus manos un billete, un plata, de cualquier denominación, piensa en la denominación más grande de tu país. Esto lo hablo también para hacer referencia a todos los estudiantes y de provecho para saludarlos, los que están en México, los que están acá en El Salvador, los que están en Honduras, los que están en Guatemala, los que están en Panamá, los que están en Nicaragua, los que están en Costa Rica, los que están en Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, todos aquellos que están estudiando, pues piensen, saludos para todos ustedes, pero piensen en ese billete de una denominación la más alta, que llega a sus manos, y le pagan a usted, y usted tiene el salario, tiene la bendición, así llamémosle así, y tiene ese dinero, esa plata ahí, le llega a sus manos. Ahora, debe de entender que lo que le llega a usted es dinero de sangre. Le está llegando dinero de sangre. ¿A qué me refiero que es dinero de sangre? Que es plata de sangre. Me estoy refiriendo al hecho lógico, como por ejemplo nosotros pensamos prácticamente en la parte del Brit Hadashah, donde Judas Iscariote, después de haber vendido a nuestro Santo Maestro, Yeshua HaMashiach, que él reacciona y se entra remordimiento a él y va a regresar el dinero, y aquellos sacerdotes no lo quieren recibir, entonces como no se lo quieren recibir, él se los tira, y al tirarlo pues cae, y los sacerdotes tienen que recoger el dinero, pero no lo pueden tirar al arca, no lo pueden llevar nuevamente donde estaban todas las ofrendas porque son kadosh, no lo pueden meter al arca, porque ellos dicen, porque es dinero de sangre. ¿A qué le llaman dinero de sangre? Que ese dinero fue utilizado para traicionar a alguien, para que le entregaran a alguien, para que ser llevado a la muerte. No podían entrar en las ofrendas. Tuvieron que comprar un terreno para que fuera cementerio de los extranjeros, de aquellos cuerpos de personas que fallecían y nadie velaba por ellos. Ahora, bajo este punto, ese dinero que a ti te llega también es dinero de sangre. Ese billete de esa denominación que estuviste pensando pudo haber sido un pago de un traficante por una transacción de droga. También pudo haber sido el pago por una prostituta o un homosexual. Pudo haber sido también el pago por también
un brujo para que efectuara una hechicería a otra persona. Inclusive ese dinero también pudo haber andado en manos de personas traficantes de órganos, que matan niños, matan infantes para sacarles, extraerles los órganos y venderlos. Ese dinero que tanto aprecia y que tanto a veces personas, inclusive irresponsables, hasta besan, ignorando que están llenos de gérmenes, pero ahí lo tienen. Ese dinero es de sangre, porque han dado por todas partes ese dinero. Inclusive pudo haber sido ofrecido antes que llegara a tus manos a un ídolo en una iglesia católica, y luego el sacerdote fue a comprar a una despensa, a un centro comercial, y lo dejó ahí. Pero ese dinero también viene arrastrando la idolatría, viene arrastrando brujería, viene arrastrando homicidio, viene arrastrando fornicación, adulterio, hechicería, robo, viene arrastrando tantos males, tantos, pero tantos males. Por eso que cuando te llega a tus manos, más tarda en cambiarlo que en gastarlo. Se te va entre las manos como aceite entre las manos. ¿Por qué? Porque no han sido sanas esas finanzas, porque no hay ningún método para limpiarlo. Tú lo puedes lavar, puedes echarle lejía, puedes echarle jabón, puedes echarle detergente, puedes secarlo y plancharlo, pero aún así la mancha de ese pecado no va a desaparecer de ese billete, porque es dinero de sangre. Podríamos hablar otras causas por las cuales también se tiene que limpiar, porque anda en el mundo y se ha infestado de tantas cosas malas. Tal vez fue también para alguien, anduvo en las manos de un sicario, una persona esas que trabajan para quitarle la vida a otro. Pudo haber andado también inclusive en manos de satánicos, en carteras de satánicos, y ahí está ese dinero, todo el dinero. Y solo hay una forma que puede ser limpio, y la forma que puede ser limpio es a través de los macerotes. Cuando tú sacas el diezmo y honras a Hashem con tu 10%, tú haces que el 90% quede libre de toda esa maldición, quede libre de todo ese lastre de maldad, de iniquidad que ha venido arrastrando durante años ese dinero. Y cuando tú lo gastas, ya no estás regando maldición, sino que ahora tú llevas verajá, tú llevas dinero limpio, dinero bendecido, que se va a ensuciar nuevamente cuando vuelva a transitar, ok. Y por eso es que se debe hacer cada vez que llega a nuestra mano un pago. Todo lo que pone Hashem en nuestra mano, hay que honrar a Hashem, hay que limpiarlo, las finanzas con los macerot, con los diezmos. Ese es el método que Hashem ha dejado, y no lo ha dejado para enriquecer a pastores o a moré o a rabinos. No lo ha dejado para eso, lo ha dejado como una bendición, como un antídoto para nosotros, para que nuestras finanzas sean sanas. Esto es una de tantas razones de los macerot. Y acá vemos en la parashá como en la sexta liyá y en la séptima se está hablando de esto. Ya vimos que no hay excusa porque no hay templo, no hay excusa porque no hay orden levítico o que un levita que esté vigente. No hay excusa porque nuestros padres, antes que entregaran la Torá en el monte Sinai, ya guardaban esta misma y la cumplían perfectamente, y ya vimos cuál era la forma en que ellos lo cumplían. Ahora, queriendo aterrizar en este tiempo que ahora ya tenemos de este comentario, pues analicemos todo lo dicho, saquemos una conclusión, saquemos apunte, grabemos nuestro resumen, pero mencióname en el resumen cuál es lo que usted le ha impactado y cuáles son las lecciones de vida que usted va a utilizar o va a llevar a la práctica, y súbalo. Y muchas gracias por haberme esperado, muchas gracias por haber tenido paciencia. Fue una lucha difícil, complicada. Grabar hasta 5 veces el mismo audio y no poderlo subir, eso fue muy frustrante, pero Baruch Hashem que al fin van a poder escuchar el comentario de esta hermosa parashá. Así es que todos los estudiantes de Aprendamos Torah, Baruch Hashem, esfuércense. Recuerden que viene Simchat Torah, y Simchat Torah los estoy esperando para una verajá gadol, una gran bendición que habrá para esa fiesta y una gran sorpresa para todos los estudiantes que están cumpliendo. Así es que esfuércense y estaré pendiente de sus resúmenes. Shalom, Urajot Lekulan.